Buenas noches, mi nombre es Caterina Rojas, soy del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video voy a explicar cómo creé una base de datos en MongoDB de acuerdo al modelo presentado en la tarea anterior. Mi modelo estaba basado en un usuario, favoritos, búsquedas y colegio. El usuario podía hacer una búsqueda y de acuerdo a esa búsqueda buscaban la base de datos que coincidieran con los colegios en la lista y podía agregarlos a favoritos para que pudiera tenerlos como guardados. Entonces aquí tenemos el proyecto, tenemos las colecciones. Primero pues los usuarios. Los usuarios tienen un ID, tienen el nombre, tienen su email y tienen el password. Todo esto con string y pues el object ID. En colegios lo que hice fue crear pues el nombre del colegio, la dirección, la ciudad, del departamento, el teléfono, toda la información que se necesita de un colegio. También como que agregamos como su ubicación usando como coordenadas con el object y digamos que los niveles educativos en arreglos, digamos que para poder tener el listado desde jardín hasta cuarto. Y los servicios también los hicimos en otro arreglo que va desde la ruta escolar, alimentación y extracurriculares. Bueno, entonces usuarios y colegios, cómo se conectan con búsquedas y favoritos. Aquí lo que hice fue simplemente crear el ID de usuario, que era el object ID de un usuario. Entonces, bueno, aquí lo copié y lo pegué. Y criterios de búsqueda en un string. Y en los resultados, digamos que en este caso se busca como que dar una lista de los colegios. En este caso llama al colegio que tenemos aquí en la base de datos, que coincidiría con la búsqueda que estamos realizando, en este caso Villavicencio primero. Entonces lo que hice fue llamar el object ID del usuario y el object ID del colegio para que quedara en búsquedas. Para favoritos lo que hicimos fue simplemente conectar el usuario, el ID del usuario y el ID del colegio. Llamamos al object ID y al object ID del usuario y del colegio. Y con eso ya tendríamos como la conexión entre favoritos, búsquedas, colegios y usuarios de acuerdo a nuestro modelo de base de datos planteado anteriormente. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias por ver. Espero que haya sido entendible. Bueno, creo que podríamos hacer un ejemplo de cómo crear, digamos, digamos que podemos hacerlo de esta manera o esta me parece más cómoda, pero pues vamos a esta más rapidito. Entonces aquí agregamos una nueva fila de ID, aquí lo podemos poner ID usuario, y aquí ese ID de usuario sería este ID que tenemos guardado de la base de datos, como se un string. Aquí esto lo cambiamos por object ID porque es un objeto que estamos llamando, y aquí le agregamos el ID de colegio, que sería uno que tenemos ya guardado en la base de datos. Copiamos ese object ID y listo. Entonces esto también sería un object ID y ya digamos que tendríamos por defecto como la base de datos creada en favoritos. Aquí digamos que podríamos poner en usuario otro usuario que tenemos acá en la base de datos, y de colegio podremos crear otra base de datos de colegio, otra lista, y simplemente se hace el llamado como para que queden favoritos del este. Ese es como el ejemplo. En el colegio se hizo pues exactamente lo mismo. Se crea un ID, aquí en insertar documento, y pues de acuerdo a lo que necesitamos poner, si es solamente texto, string, si es texto, número, si necesitamos un arreglo, si necesitamos un objeto de coordenadas o servicios, pues como que lo más común.